Le voy a pedir que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Y yo creo que, retomando un poquito lo que estuvimos enseñando la semana pasada nosotros estuvimos viendo, echamos un vistazo profundo, no un vistazo superficial, sino un vistazo bien profundo al hecho de lo que es ser hijo de Dios. Eso vimos. Cómo es que nosotros hoy somos hijos de Dios, y también vimos cómo fue que llegamos a ser hijos de Dios. Para que eso que nosotros vimos entonces nos diera a nosotros un peso basado en la palabra de Dios, de lo que es ser hijo de Dios, y cuando digamos somos hijos de Dios, no sea algo que se diga ligeramente, sino porque entendemos, porque comprendemos y porque valoramos el sacrificio que está detrás de que tú y yo seamos hijos de Dios. Pero una de las realidades que nosotros vimos la semana pasada es que lo que nos espera como hijos de Dios, hay una verdad que nos espera, y es que nosotros vamos a llegar a ser como Cristo. Vamos a tener un cuerpo glorificado como Cristo tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado, ausente de pecado y de los estragos del pecado. Ahora, como cristianos nosotros también debemos de mantenernos o de seguir batallando en este mundo con el pecado mientras esperamos aquel día, mientras guardamos aquel día que Cristo va a venir, nos va a llevar, va a transformar nuestras vidas. Debemos de ¿qué? Seguir batallando con el pecado en nuestras vidas. Porque nosotros somos pecadores, o somos también redimidos o pecadores redimidos. Somos pecadores pero no esclavos. Por eso tenemos que seguir batallando mientras esperamos aquel día en que Cristo venga y transforme nuestras vidas. Pero también mientras nosotros guardamos a Cristo, mientras nosotros guardamos el momento, nosotros debemos de conocer, debemos de saber cuál debe ser mi relación como cristiano con el pecado. Estamos aguardando a Cristo, que está a la puerta, que Él viene. Pero debemos también de saber cómo nos relacionamos con el pecado, cómo nos debemos relacionar, o cuál es la relación de cristiano en cuanto al pecado. Y es por esto que yo creo que veamos el día de hoy este tema que vamos a predicar en esta serie que tenemos de Primera de Juan, el Hijo de Dios y su relación con el pecado. El Hijo de Dios y su relación con el pecado. Y hoy vamos a estar viendo, o vamos a estar haciendo unas 3 preguntas, y vamos a tratar, si así Dios nos permite, darle respuesta a estas 3 preguntas. Y estas preguntas que vamos a estar viendo en el día de hoy van a ser las siguientes. ¿Cómo concibe Dios el pecado? ¿O cómo ve Dios el pecado? Eso vamos a ver en los versículos 4 hasta el 5. Lo otro que vamos a ver es, ¿qué es lo que me diferencia a mí como cristiano? ¿Qué es lo que a mí me diferencia como cristiano? Y por último vamos a ver, ¿qué es lo que impide, o qué es lo que me impide a mí yo ser un practicante del pecado como cristiano? Porque la Biblia habla de que hay algo que impide eso en nosotros, como hijos de Dios. Y vamos a tratar de darle respuesta a esas 3 preguntas. Así que le voy a animar a que veamos estos versículos aquí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 hasta el 10. Vamos a leerlo. Dice, todo el que practique el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo.
Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Sin duda, yo no sé si usted lo vio, pero yo lo vi cuando estuve leyendo este versículo, este pasaje por primera vez. Pero sin duda, cuando usted lee este versículo, nosotros nos podemos dar cuenta de algo bien interesante, que aquí hay una palabra que se resalta y que se multiplica en todo este pasaje que leímos. Y esta palabra clave que nosotros encontramos aquí, yo creo que ya usted sabe cuál es la palabra practica, del verbo practicar. Es esta palabra, practica. Pero también hay una segunda palabra aquí que nosotros vemos y es la palabra pecado. Esta palabra pecado que nosotros vemos aquí también se repite varias veces y esta palabra pecado acompaña a la palabra practica. Ahora bien, esta palabra practica que usted ve en estos versículos, mis hermanos, aparece en tan solo 7 versículos. ¿Saben cuántas veces? ¿Saben cuántas veces aparece esta palabra practica en tan solo 7 versículos? Aparecen 6 veces. 6 veces aparece la palabra practica en tan solo 7 versículos. Aparece en el versículo 4, aparece en el versículo 7, aparece en el versículo 8, aparece en el versículo 9 y aparece en el versículo 10. De modo que usted puede darse cuenta que la palabra clave de todo este pasaje es la palabra practica. También la palabra pecado aparece varias veces en estos versículos y a excepción de una vez, cada vez que aparece acompañada de la palabra practica. De modo que nosotros debemos de prestar mucha atención a esta palabra, a esto que Juan está diciendo. Así que vamos a ver esta pregunta. ¿Cómo concibe o cómo ve Dios el pecado? En los versículos 4 al 5. Vamos a leer el versículo 4 otra vez. Miren cómo dice. Todo el que practique el pecado, practica también la infracción de la ley. Esta palabra practica significa precisamente eso. No hay que hacerse bola para saber el significado de la palabra practicar. Practica significa practicar algo. Es lo que significa practica. Esta palabra en griego tiene un sentido más gráfico. En griego esta palabra practica significa hacer una senda. Y yo no sé si ustedes fueron de aquellas personas que tal vez han ido al campo. En los campos es común que las casas estén a cierta distancia. En los campos es común que tal vez una casa está aquí y la otra está, supongamos, como el 7-Eleven, está distanciada. Y los vecinos en los campos se transportan de esa casa, van de una casa a un lugar y tienen que atravesar muchas veces el pasto. Cuando van al vecino, eso es en los campos, y usted se puede fijar, y eso es normal que lo vea, que entre la casa de un vecino y la casa del otro hay un camino, donde el pasto desapareció por ese surco, por ese camino, porque las personas caminaban frecuentemente por ahí, en esa misma ruta, en esa misma línea, y con el pasar del tiempo se hizo como un camino. Bueno, la idea que el griego nos da aquí de la palabra practica, que es hacer una senda, es esa misma idea. Practicar es caminar mucho por un lugar, como hacer una senda, hacer un camino, un surco, porque es algo frecuente, es algo que es como un hábito. También aquí aparece otra palabra y es la palabra pecado, que la palabra pecado en griego es la palabra amartía. Esta palabra amartía en griego se usa para describir o para hablar todo aquello que representa al pecado, todo aquello que contradice lo que Dios es. De modo que si nosotros unimos estas dos definiciones de practica y la definición de pecado, nosotros nos damos cuenta de que entonces que la práctica de pecado es algo que se hace habitual
mente. Cuando dice, si todo el que practica el pecado, está hablando de alguien que habitualmente lo practica. Ven como dice el versículo otra vez. Todo aquel que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí lo que Juan está tratando de enseñarnos, lo que Juan está tratando de decirnos aquí es que el pecado es violación de la ley interna del hombre. Es interesante que cada humanidad, no importa la cultura, no importa los tiempos, no importa la época, tiene en sí mismo una ley interna. Y es la ley de la conciencia, es la ley que ellos saben lo que es malo y lo que es bueno. Cada cultura tiene eso. Usted puede buscar la cultura, por más remota que sea la cultura, tienen ese sentido de discernir bien y mal. Porque ellos tienen una ley que Dios lo creó y le puso en su corazón. Es la conciencia, que ellos pueden saber lo que está bien y lo que está mal. Pero también hay otra ley, que es la revelación de Dios, la palabra de Dios, que nos habla de esa ley, la palabra del Señor, los mandatos del Señor. De modo que cuando dice aquí que todo pecado es infracción de la ley, el pecado es un violador de la ley de Dios, tanto la ley interna como la ley de su palabra. El pecado es una rebeldía abierta y consciente contra Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo Dios ve el pecado. Porque si nosotros sabemos cómo Dios ve el pecado, vamos a saber entonces qué tan grave es. Yo no lo dije al principio, pero la palabra amartía también en griego da una idea que significa no pegarle al blanco. Esa es la idea que da en griego. Amartía es como un círculo que tú tienes y tiene un punto blanco o negro en el centro. Y pecado es todo aquello que no logra darle al blanco. Es la idea. Pecado es no darle al blanco. Y claro, ninguna humanidad, ninguna persona puede darle al blanco. ¿Por qué? Por la naturaleza del pecado. Es por eso que necesitamos correr hacia Cristo. El pecado es vivir sin ley en todos los sentidos. El pecado es vivir sin ley en todos los sentidos. El pecado ante Dios es algo terrible. ¿Saben cómo podemos describir de una forma gráfica cómo es el pecado ante Dios? El pecado es ante Dios como nosotros escupir el rostro de Dios y darle la espalda, y luego que le damos la espalda, vivir nuestras vidas de espalda a Dios y ignorándole. El pecado viene siendo como cuando tú le estás hablando a una persona, diciéndole algo, corrigiéndole, y la persona te ignora. Es como si tú no estuvieras ahí. Te ignora conscientemente. Bueno, todo el que ignora conscientemente. Todo lo que ignora. Y así es como el pecado, porque nosotros violamos la ley de Dios, violamos su palabra. Aquí dice Juan, está diciendo este versículo, que todo el que practique el pecado, y fíjense que Juan dice todo, sin excepción alguna, todo ser humano que practica el pecado es infracción de la ley. Y no solamente es infracción de la ley la práctica del pecado, sino en sí, pecado en singular es infracción de la ley. Algunos comentaristas dicen que el pecado o los pecadores cuando pecamos somos delincuentes de la ley de Dios. El pecado es algo de ingratitud. Porque Dios, nuestro Creador, ha hecho todo por nosotros, nos ha redimido, nos ha transformado. Él dio su vida en la cruz por nosotros, Él nos creó. Y ahora Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una vida de gratitud a Él, pero le pagamos con una vida de rebeldía a Él. Es tan tal, el pecado va más allá. ¿Sabes hasta dónde va el pecado?
Cuando nosotros cometemos un pecado, le hemos cometido un pecado no contra un Dios finito, sino que lo hemos cometido contra un Dios infinito. De modo que la transgresión o la violación que tú y yo hemos cometido con nuestros actos es una deuda eterna. Cuando tú pecas con un Dios eterno, tú tienes una deuda eterna. De modo que la paga por ese pecado es una paga eterna. Pero nosotros no podíamos nosotros hacer algo lo suficientemente excelente para que pudiera pagar esa deuda. Mira, nosotros podíamos agarrarnos y clavarnos en una cruz y no podíamos pagar esa deuda. Porque los requisitos de Dios no eran eso. Ahora, miren la esperanza gloriosa que dice aquí Juan, versículo 5. A ver si Omar me puede pasar el control remoto está allá, que mi esposa me lo dejó ahí detrás. Vamos a ver el versículo 5. Dice el versículo 5, dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar el pecado y en Él no hay pecado. La mala noticia es que nosotros éramos delincuentes, violadores de la ley de Dios. La buena noticia es que Dios mismo, sabiendo que nosotros éramos incapaces de poder pagar nuestros propios delitos, Dios mismo decidió encarnarse. Dice que se manifestó. Dios se encarnó. Cristo vino hace 2000 años, dice, y con un propósito, vino para quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. El sin pecado vino a quitar el pecado. De modo que cuando Cristo vino a la humanidad a morir en la cruz por nuestro pecado, Él murió no solamente para que nosotros dejemos de ser violadores de la ley de Dios, sino para que también a la vez el pecado no tenga el dominio absoluto o control sobre nosotros. Cristo vino a este mundo para que nosotros podamos ser libres del control del pecado. De modo que cuando un cristiano peca, no está obligado a hacerlo. No está obligado a hacerlo. Cristo vino a quitar el pecado. Cristo vino a que ya nosotros dejemos de ser delincuentes de la ley de Dios para que ahora seamos personas ciudadanas del reino de Dios. Que seamos amigos, que seamos hijos y el Padre, hermano de Cristo, heredero, coheredero, una relación con Él, porque ya no andamos de espalda a Él. Cristo es el medio para que el rebelde y transgresor pecador se vuelva a ese camino hacia Dios, o se vuelva de su camino hacia Dios. Mira este versículo como dice, 2 Corintios 5:21. Dice pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Aquí dice que Dios hizo que Jesucristo fuera esa ofrenda, que Jesucristo fuera esa ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos entonces personas que volviéramos a una relación con Dios. Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Entonces ya hemos visto cómo es que Dios ve el pecado. Ya hemos visto cómo es que Dios lo concibe, cómo Dios lo ve ante sus ojos. Ahora, vamos a ver qué es entonces lo que a mí me diferencia, si ya he pasado de muerte a vida, si yo he pasado ya a ser cristiano, ser creyente, qué es lo que a mí me diferencia del no creyente. Vamos al versículo 6. Dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Si usted ha estado conmigo desde que yo comencé esta serie en el capítulo 1, usted podría decir, wait a minute,
Juan se está contradiciendo aquí, parece. Si nosotros tomamos lo que Juan dice, que el que permanece en Cristo no peca, entonces todos estamos fritos. Todos estamos quemados. De modo que lo que Juan está diciendo en este versículo no puede ser literalmente lo que está diciendo. Porque en el capítulo 1 ya Juan dijo que si alguien dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y ahora como Juan va a decir que si alguien está en Cristo no peca. Bueno, esto no es lo que Juan está diciendo. Mira, lo que Juan no está diciendo es que un cristiano no peca. No, Juan no está diciendo eso. Lo que Juan no está diciendo es que con un cristiano que ha sido hijo de Dios no puede nunca llegar a cometer pecado. Eso no es lo que está diciendo. Lo que Juan está diciendo aquí es lo que va de acuerdo al contexto de lo que estamos viendo, la palabra clave. Un cristiano no practica. Pero vamos a ver, para que ustedes vean que Juan dijo en el capítulo 1, vamos a verlo en pantalla, capítulo 1, versículo 8 al 10, cuando Juan dice que si nosotros, o yo creo que no lo puse, pero si ustedes su Biblia, vaya conmigo al capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto lo dijo Juan. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y fíjense que Juan dice, si confesamos nuestros pecados, que Juan se incluía también como uno de los pecadores. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De modo que lo que Juan está diciendo aquí, mis hermanos, no es que el cristiano no peca. Lo que Juan quiso decir, en base a todo el contexto que ya estamos viendo, es que un cristiano, hijo de Dios, nacido del Señor, no hace justamente lo que nos dice la Nueva Versión Internacional. Esta traducción de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, creo que captó muy bien lo que Juan quiso decir. Y vamos a ver este mismo versículo 6 en la nueva traducción, bueno, en la versión, Nueva Versión Internacional. Miren cómo dice. No sé si está en pantalla, sí, y no lo puede pasar. Ahí está, ok. Dice, todo aquel que permanece en Él no practica, ahí está. Todo aquel que permanece en Él no practica el pecado. No es que no peca, sino que no es su estilo de vida, no es un hábito. No practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Aquí Juan está diciendo algo interesante, que el cristiano verdadero se caracteriza no porque no peca, se caracteriza de que no practica, no hace una senda, no hace un camino, no hace un surco, no es un estilo de vida el practicar el pecado. El pecado debe ser como una especie de accidente. El pecado debe ser algo que cuando él comete y cae en él, corre a los pies de Cristo buscando perdón. No es algo, un hábito como un deporte en su vida. Dice que todo aquel que practique el pecado no le ha visto ni le ha conocido. La práctica del pecado es característico de la persona que no conoce de Dios. Es característico. No practicar el pecado es lo que hace la diferencia entre nosotros. ¿Cuál es la diferencia que hay entre mí y un no creyente? Que yo no puedo ni debo practicar el pecado. Porque yo soy ahora una persona transformada. Y eso nos lleva a que veamos la última pregunta. ¿Qué es lo que impide? Bueno, creo que me faltó un punto que quería ver aquí mismo. Creo que no lo pude ver. Vamos a leer aquí mismo el versículo, antes de entrar al versículo 9. Vamos a hacer lo que dice el versículo 7 y 8. Miren cómo dice el versículo 7 y 8. Hijos míos, nadie lo engañe. El que practica la injusticia, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Aquí Juan está enseñando que un cristiano, alguien que conoce a Dios, se caracteriza por esto. Practica, no el pecado, sino que practica la justicia.
Esto de justicia habla de todo aquello que agrada a Dios, todo aquello que Dios ve como bueno, como piadoso. El que practica la justicia, ese es justo. Esa es su vida. Porque así como Cristo es justo, Él quiere ser justo. Ahora mira el contraste, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Juan es fuerte muchas veces por la realidad. Tú y yo, cada uno de nosotros una vez fuimos hijos del diablo. Eso dice la Biblia en Efesios. Éramos hijos del diablo. Cuando estamos sin Dios y sin esperanza, dice la Biblia, siguiendo y obedeciendo la corriente de nuestro padre, el diablo en aquel tiempo. Pero cuando Cristo vino, Él vino a quitarle la adopción o a quitarle el dominio de Satanás que tenía sobre nosotros como padre, y ahora Cristo, Dios en Cristo, nos ha adoptado como sus hijos. Todo el que practique el pecado es hijo del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó, aquí otra vez Juan lo dice, se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Dentro de todas las obras que Satanás tenía o que hacía, estaba esta, que tenía a muchos hijos de él en su dominio. Hijos maltratados, hijos que eran esclavos, vamos a decir, hijos abusados por Satanás, por el pecado. Pero cuando Cristo vino a romper esa cadena y ese hijo miró a Jesús, le quitaron el derecho que él tenía sobre nosotros. Y ahora nuestro nuevo Padre, nuestra nueva familia es Cristo Jesús. Nuestro Padre es Dios. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 9. Y ahora vamos a ver qué es lo que impide. Ya vimos que nosotros nos diferenciamos al no creyente en que nosotros no practicamos el pecado. Ahora vamos a ver qué impide que nosotros practiquemos el pecado. Versículo 9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Y por qué, Juan? ¿Por qué alguien que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado? Juan contesta, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Juan aquí comienza a decirnos, mis hermanos, que la razón por la cual un cristiano verdadero, un hijo de Dios, no puede practicar el pecado es por motivo de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es la nueva simiente, la simiente que Dios ha puesto en nosotros. Es que ahora tú eres una nueva criatura. Es que ahora en ti hay un poder del Espíritu Santo, la obra regeneradora, como cuando Jesús está hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3. Y dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo. ¿Y cómo es eso? Tienes que nacer del Espíritu. El nuevo nacimiento es la nueva cimiento o poder que tiene nosotros, que nos impide que nosotros nos esclavicemos de nuevo a ser practicantes del pecado. Porque nosotros tenemos ahora una nueva naturaleza, la cual recibimos el día que creímos. Eso es lo que se conoce como la conversión y la regeneración en ese mismo momento. Esa nueva naturaleza nos impide a nosotros que pequemos o que seamos practicantes del pecado. Miren cómo sigue diciendo aquí mismo este versículo 9. Dice, ninguno que es nacido de Dios practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa nueva naturaleza que tú tienes no se pierde. Si tienes la nueva naturaleza de Dios, permanece en ti y no te deja que tú peque. Otra vez, la palabra pecar aquí la idea es practicar, porque tú eres un nacido de Dios. Ahora Juan va dando en el versículo 10 cómo nosotros podemos distinguir. Cómo nosotros podemos distinguir o saber cómo es alguien que no es nacido o que no tiene la nueva naturaleza. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a ver.
Todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios. Por ende es como hijo de el diablo. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y la idea es que Juan está diciendo aquí, todo aquel que tiene un hábito de no practicar la justicia la cual recibió y que fue justificado, no es hijo de Dios. Pero también dice Juan, cada persona que no ama a su hermano, y la palabra aquí no ama, eso es un presente participio, no habla, todo aquel que no vive amando continuamente, every day, a su hermano, sino lo contrario, que lo vive odiando, eso es característico de que no es hijo de Dios. En conclusión, miren cómo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, esta palabra estar en Cristo habla de una unión. Estamos pegados, entrelazados, estamos entretejidos con Cristo Jesús. Eso es lo que significa estar en Cristo. Somos parte de Él mismo y es de nosotros. Estamos entretejidos con Cristo. De modo que todo aquel que está en Cristo, unido a Él, nueva criatura, eso es creación, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Esta es la razón por la cual un cristiano no puede practicar el pecado. No es por nuestra fuerza, porque si fuera por mí mismo, si fuera por lo que yo pudiera hacer, si dependiera únicamente de el autoayúdate, estaríamos esclavizados. Es porque aparte de esto, en nosotros está la nueva creación, el Espíritu Santo que nos dice cuando andamos mal, ok, eso está mal. Vuélvete a Dios, arrepiéntete de eso. Y no podemos vivir como personas sin ley, porque ahora tenemos ley y fuimos liberados de la ley. De modo que yo espero que ahora que nosotros hemos visto este pasaje, podamos entender cómo debe ser mi relación con el pecado. Mi relación con el pecado debe ser la de alguien que lo ve ocasionalmente como un tropiezo, no como un practicante. Pecamos, pero no nos alegramos por pecar. Pecamos, pero no es nuestro estilo de vida. Pecamos, pero no es lo que me identifica, no es lo que me caracteriza. Sin embargo, lo que me caracteriza es la justicia, el amor, la pasión, la santidad, la verdad. Esto es lo que me caracteriza a mí como un hijo de Dios. Toda aquella hermosura que tiene Jesús es lo que me caracteriza. Que nosotros podamos verdaderamente ver cuál es mi relación que debo de tener con el pecado. Somos personas redimidas, somos personas salvadas, somos nueva criatura y debemos de andar en novedad de vida, en novedad de vida. Pero eso solamente es posible cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Ninguna persona que no conoce a Dios o que no ha pasado este proceso de regeneración o de transformación no puede tener victoria contra el pecado. Porque además tiene una sola naturaleza. ¿Cuál? La naturaleza pecaminosa. El cristiano tiene una guerra interna. El no creyente no tiene guerra interna. Él sirve a un solo Señor y está ahí, y a ese sirve. El cristiano tiene una guerra interna, es que tiene la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Pero si tú quieres ser victorioso y ser un hijo de Dios para así no ser practicante del pecado, hoy es el día en cual puedes conocerlo. Solamente hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que yo soy pecador, de que mis pecados me han separado de Él, de que yo he transgredido la ley de un Dios santo
por toda una eternidad y que al menos que un pago eterno venga a mí, yo seguiré siendo un delincuente y detractor de la ley de Dios. Y cuando yo reconozco eso, entonces miro a Jesús y digo, tú moriste por mí, tú moriste por mis pecados y ahora yo quiero que tú me limpies y yo quiero vivir entregado en alma y cuerpo para ti, Jesús. Eso puede hacerlo y eso es lo que es la nueva vida que Dios nos da. Si es así, tú puedes hoy mismo hacerlo. Tú puedes hoy mismo, ya sea hablar con uno de nosotros, conmigo, con mi esposa, y entregar tu vida al Señor. O puedes hacerlo el mismo y decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Yo quiero entregar mi vida a ti, yo quiero seguirte. Y si tú eres cristiano, y tal vez te has dado cuenta que, aunque no es verdad que puede estar en la práctica del pecado, porque eres hijo de Dios y porque hay algo que le impide, pero tú entiendes que tampoco tu vida no ha sido tan característica por la justicia de Dios. Tú puedes decir, Señor, yo quiero andar hoy como debe de ser. Yo quiero andar en regla, yo quiero andar en comunión, en relación con Cristo. Vamos a orar. Señor, que sea tú, por el poder de tu Espíritu Santo, trayendo a nuestros corazones esta palabra que ha sido predicada y que ella sea aplicada a los corazones que estamos aquí, conforme a la necesidad que tú conoces de cada uno de nosotros. Dios, que nosotros podamos ser quebrantados, doblegados, Señor, ante el poder de tu Espíritu Santo, de tu palabra, para que eso produzca en nosotros un fruto de arrepentimiento o un fruto de consagración para ti. Ayúdanos, Señor, a ser hijos, como vimos la semana pasada, hijos que entendamos lo que se pagó por nosotros, pero también ayúdanos a que seamos hijos que luchemos contra el pecado mientras estemos en esta vida. Que podamos ser hijos que le hagamos la guerra hasta que Cristo venga al pecado. Para que así, cuando tú vengas, Señor, podamos ser buenos siervos que tú encontraste luchando por mantener la justicia práctica de ser justo, hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra predicada aquí. Que tú traigas personas conforme a tu discernimiento, Dios, de muerte a vida, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de los que hemos podido disfrutar y sido nutridos por tu palabra. Que ella ahora nos lleve y nos impulse a nosotros a que haga una diferencia en nuestras vidas, un cambio para bien. Que produzca en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.